Solamente antes de empezar a presentar a los oradores, quería hacer algunas consideraciones generales sobre cómo se va a desarrollar la sesión. Ya saben que la sesión se graba y se va a poder reproducir posteriormente en YouTube. Entonces será posible acceder a ella. Hay una recomendación de que durante la exposición solamente el orador y en todo caso el moderador tengamos la cámara y el micrófono encendido, y luego al final de la presentación pues habrá una sesión de preguntas en la cual pues quien quiera hacer preguntas pues debe de levantar la mano y ya les iré yo dando acceso para que intervengan y hagan las preguntas que se correspondan. Y yo creo que desde el punto de vista general, todo, hay un chat también en la sesión, con lo cual si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, yo procuraré estar atento, que no se me pase ninguna y también se trataría de responder. Las presentaciones serán de 20-25 minutos y luego pues habrá 5 o 10 minutos de presentación. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar con la primera charla de hoy. Tengo que advertir que las charlas en principio, si no hay nadie que diga lo contrario y lo prefiera en otro sentido, pues se van a dar en castellano, que están los títulos y los extras están en inglés, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de la audiencia, si no toda, es en castellano, pues vamos a usar esta lengua. Bueno, el primer ponente de hoy es el doctor Bertrand Lacroix. Solamente unas breves notas introductorias. Él estudió en Francia, logró el título de doctor en el año 2009 en la Universidad de Poitiers y luego desde entonces, desde el año 2006 hasta el año 2022, ha tenido diversos contratos de investigación, ha visitado distintos centros, tiene una gran experiencia investigadora. Y desde el año 2022 pues está en la Universidad de Sevilla con un contrato especial que organiza o que tiene planteado la Junta de Andalucía, que es un contrato Mercia. Bertrand es especialista en la fabricación de thin films, en el control de su nanoestructura, utilizando diversas metodologías de las cuales pues ahora contará algunos detalles y con especial foco y énfasis en las propiedades ópticas de estos materiales. Una característica muy importante de su perfil investigador es la utilización de la microscopía electrónica. Imagino que nos ilustrará en el uso de esta técnica a la hora de caracterizar la nanoestructura y relacionar estas características con las propiedades de las capas delgadas que se preparan. Y yo sin más preámbulo, pues doy entrada a Bertrand. Muchas gracias por compartir con toda la audiencia y con CITES en particular esta sesión. Cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve todo? ¿Lo veis todos? Sí, ¿Podéis ver sí, la pantalla, no? sí, sí. Vale, voy a poner el puntero y ya. Sí, se ve muy bien. Vale, de acuerdo. Voy a reducir esto. Pues muchas gracias, Agustín, por la introducción, que me parece muy, muy extensa, ¿no? Y también muchas gracias a los organizadores del encuentro, porque siempre yo creo que es un privilegio dar ese tipo de charla, ¿no? En este ámbito. Entonces, como lo ha dicho Agustín, pues realmente esta presentación la tenía que dar mi colaborador Fabien Pommier del Instituto PEPRIM en Francia, pero eso, por motivos personales, pues tuvo que cancelar la presentación y al final le he propuesto yo sustituirlo, ¿no? Para hablar un poquito, intentando mantener un poco lo que se está previsto, ¿no? De hablar de recubrimiento fotónicos, ¿no? Para la mejora de los dispositivos de captación de luz, en particular dispositivos de imagen para hacer imágenes, por ejemplo. Y este trabajo, pues, es un trabajo colaborativo con el Instituto PEPRIM y también con la empresa Safran, que tiene que busca muchas aplicaciones, ¿no? Uno de los objetivos principales de esta colaboración
es tratar de optimizar pues, la eficiencia de los sistemas de captación de luz o de detección, por ejemplo, como este sistema que desarrolla Safran ahí, que normalmente son sistemas bastante complejos, que están constituidos por varios elementos ópticos, ¿vale? Hasta llegar a la formación, por ejemplo, de una imagen en el sensor. Podemos hacer el paralelo con un smartphone que también tiene ese tipo de sistema de óptica, ¿no? Y actualmente, pues hay limitaciones que están relacionadas con la captura de luz. ¿Por qué? Porque estos sistemas pues tienen varias lentes, varias ventanas, y cada una de esas ventanas pues sufre importantes pérdidas ópticas por reflexión debido a los cambios abruptos del índice de refracción. ¿Vale? Y entonces esto se amplifica además si tenemos muchas lentes que están una detrás de otra, y pues esto contribuye a reducir pues al final la intensidad, la luz que llega hasta el sensor. Por ejemplo, sobre una lente de vidrio de bajo índice, de índice de 1,5, tenemos una pérdida para cada lente de alrededor de 8% por reflexión, y cuando usamos un vidrio de alto índice, del orden de 1,9, pues las pérdidas son todavía más importantes, del orden de 18% por lentes. O sea, aquí imaginemos bien el reto que tenemos que, 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 que conseguir para intentar mejorar ese tipo de dispositivos. Aparte de eso, pues los dispositivos están hechos para funcionar en condiciones de bajo nivel de luz. Entonces, claro, aquí también llegan pocos fotones. Entonces, la idea es tratar de maximizar toda la luz que puede entrar hasta el sensor. Y otra cosa que también podemos perseguir es intentar detectar objetos con poco contraste, como objetos camuflados, ¿vale? Que aquí sería un objeto que no se ve, y eso no se puede hacer con un sistema de imagen convencional. Entonces, aquí hay una gran necesidad de desarrollar nuevo tratamiento de superficie óptico para tratar de superar estas limitaciones. En esta colaboración que llevo yo con Peprim y Safran en Francia, que llevo ya 7 años trabajando con ellos, pues nos centramos en particular en la deposición una deposición PVD, pero no convencional, en una deposición en ángulo oblicuo. Yo sé que en esta audiencia hay muchos expertos, ¿no? Pero de todas formas voy a recordar brevemente en qué consiste esta técnica de deposición. Entonces, esta técnica de deposición pues se distingue de la deposición convencional PVD aplicando un tilt en el substrato, un tilt con un ángulo alfa, que da lugar a un efecto de sombra sobre la superficie donde se deposita la especie, y esto da lugar a la formación de nanocolumnas inclinadas y separadas. Entonces, por lo tanto, tenemos la formación de capa de recubrimiento de film poroso, ¿vale? Y además de esto, le podemos añadir a esa técnica, aparte del ángulo de tilt alfa, le podemos añadir una rotación extra, por ejemplo, una rotación alrededor de la perpendicular de la normal al substrato, una rotación azimutal, y eso tiene mucho interés porque nos permite pues, hacer una variedad de arquitecturas y morfologías distintas en esta columna, no solo la columna inclinada, pero también columna de otra forma. Esta técnica es muy interesante porque pues, permite acceder a un panel amplio de índices de refracción que no son asequibles con una técnica de deposición convencional, y esto pues, permite al final tunear la propiedad físico-química, no solo el índice de refracción, pero también otra propiedad como por ejemplo la mojabilidad, que puede ser algo interesante. Entonces yo en esta colaboración estoy un poco a la interfaz entre la fabricación y la propiedad óptica, y yo estoy más centrado en la caracterización nanoestructural de estos sistemas. Para desarrollar ese tipo de sistema, pues, en Safran y en Peprim han desarrollado recientemente un prototipo de cámara que se llama DIVA, que es una cámara de posición en incidencia variable, que está como inspirada del sector industrial, pero también está centrada en la investigación fundamental. Lo que se puede descartar de esta cámara es que tiene podemos mezclar dos procesos de deposición, por evaporación o por ion beam sputtering, y podemos trabajar con diferentes temperaturas. Y una cosa importante, pues, es eso, que tiene un portasubstrato
que permite controlar in situ la rotación, no solo la rotación alfa, no solo el tilt del sustrato, pero también la rotación del sustrato, en fin. Y con este tipo de máquina, pues, podemos comprobar que la deposición OAD pues, permite obtener índices de refracción controlado. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, son algunas de las capas que hemos depositado de óxido de silicio, alumina, óxido de titanio o incluso germanio. ¿Vale? Aquí son los valores de índice de una capa que sería densa. Entonces tenemos los valores aquí indicados, una capa densa depositada con un ángulo de tilt nulo. Y después vemos que si aumentamos el ángulo de deposición, pues somos capaces de cubrir un rango muy amplio de índice de refracción. Por lo tanto, podemos acceder a una variedad de índices de refracción que puede ser útil para el diseño óptico de recubrimientos. Aquí solo mencionar que nosotros la deposición, todo lo que voy a presentar son deposiciones hechas a temperatura ambiente y por evaporación. Y eso, los ángulos de deposición pueden variar entre 0 grados y 85 grados de ángulo para alfa. Aparte del ángulo alfa, pues también podemos ajustar el ángulo phi, como lo he dicho antes, y eso nos permite obtener, dependiendo de cómo aplicamos la rotación en phi, si es rápida, lenta, o si hacemos otro tipo de movimiento, pues podemos obtener o bien columnas inclinadas, la típica columna inclinadas, o bien columnas normales, perpendicular al sustrato, con una sección más o menos circular, o bien, si vamos con una rotación en phi más lenta, pues podemos obtener también ese tipo de hélices verticales. Y en el otro caso podemos obtener también nanocolumnas verticales, pero muy anisótropas, con una forma muy alargada en una de las direcciones, en el plano del sustrato. Entonces, voy a hablar de dos funciones, dos sistemas que hemos ido desarrollando últimamente. Y el primero, pues, se centra en el desarrollo de sistema de recubrimiento antirreflectante de alto rendimiento. El objetivo principal es remover pues, la pérdida óptica por reflexión de forma eficiente. Y esto aquí he puesto en rojo eficiente, porque ¿qué significa eficiente? Tenemos que preguntarnos qué significa. Primero, pues que tenemos que permitir una transmisión lo más alta posible, idealmente una transmisión hasta el 100%, ¿vale? Pero no solo esto, que sea una transmisión en un rango espectral amplio, es decir, broadband aquí, y también que sea omnidireccional, es decir, que sea una transmisión alta no solo para la luz incidente perpendicular a la lente, por ejemplo, aquí, pero también para la luz incidente que viene a cierto ángulo. Entonces, eso es lo que estamos persiguiendo. Para esto, pues, tenemos que hacer un sistema antirreflectante y existen dos tipos de aproximación. La primera aproximación es la aproximación más convencional, que consiste en una aproximación interferencial que consiste en depositar de forma alterna capas de alto y bajo índice de refracción y duplicar esta capa varias veces, ¿vale? Para tener un apilamiento, pues, al final complejo y bastante grueso para conseguir buenas propiedades ópticas. Y entonces, esto se basa en la interferencia destructiva de la reflexión en cada interfaces que ocurren en este sistema. Pero eso, como lo he dicho antes, pues necesita un sistema complejo. Entonces, otro tipo de planteamiento que podemos hacer ahora es pensar en otro tipo de sistema antirreflectante que se llama a gradiente de índice. Entonces, en este caso, he conocido que este sistema permite obtener mejor eficiencia y suele ser bastante simple de hacer porque necesita muy pocas capas. Ese sistema de gradiente de índice, ¿en qué consiste? Pues consiste en depositar un recubrimiento cuyo índice de refracción varía desde el índice de refracción del substrato hasta el índice de refracción del aire cuando estamos a la parte superior. Entonces, tiene mucha ventaja, pero una de las limitaciones importantes es que necesita materiales de bajo índice de refracción, que no son asequibles de forma fácil con método convencional de deposición. Pero, como lo he dicho antes, pues sí, la deposición OAD permite conseguir en una forma
de conseguir ese tipo, índice de refracción no accesible de otra manera. Entonces, para empezar, solo quiero hacer un pequeño recordatorio. Entonces, nos centramos nosotros más bien en eso, el sistema antirreflejo, lo hemos hecho para varios rangos y en particular, entonces para el infrarrojo, pero no voy a hablar de esto hoy. Y también hemos hecho optimización para el rango visible infrarrojo cercano, es decir, de 400 a 1800 nanómetros, más o menos. Y no sé, cuando empezamos con tratamiento con resultado preliminario realizado en una cámara de OAD no dedicada como la DIVA que he enseñado antes. Entonces se hizo con una cámara ajustada con diferente portasustrato de diferente inclinación. Y solamente era como una prueba de concepto de que este tipo de gradiente de índice era bastante ideal para obtener sistema bastante sencillo. Aquí necesitamos un gradiente de índice discretizado en dos capas de SiO2 sobre un vidrio de bajo índice de refracción. Y pues fuimos capaces de obtener rendimiento bastante alto, una transmitencia en este rango de 99%. Entonces, eran resultados bastante prometedores porque tenemos una alta transmitencia y un amplio rango de espectral. También, pues aquí, pero no voy a entrar en mucho detalle, pues pudimos analizar esas capas con tomografía de electrones para, pues, proponer un modelo óptico, ¿vale? Porque a partir de esta tomografía, pues podemos sacar, por ejemplo, los gradientes de índice y conseguir un modelo, una descripción óptica a través de un modelo óptico robusto. Entonces, esa era el resultado preliminar. Después, pues, pasamos a utilizar la cámara de deposición DIVA, ¿no? Donde pues teníamos el control in situ del ángulo alfa y del ángulo phi. En ese caso, pues nos centramos en el mismo rango de aplicación, pero para el tratamiento de vidrio de alto índice. Entonces, en ese caso, tiene un índice de 1,89, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo planteamos el desarrollo. Entonces, primero, como es un vidrio de alto índice, pues claro, tiene una pérdida por reflexión bastante elevada. Aquí os presento los espectros de transmisión del substrato solo, ¿vale? En el rango 400-1800 nanómetros. Y toda la medida que voy a presentar ahora son medidas realizadas en incidencia normal, ¿vale? Es decir, que la fuente está aquí, el detector está aquí. Entonces, lo que vemos es eso, que tiene una transmitancia del orden de 83%, que es bastante baja, y aquí hay mucho margen para ganar transmisión, ¿no? Y después lo que hicimos es un tratamiento interferencial, que repito que el tratamiento interferencial se hace se hizo alternando capa densa de TiO2 y de CO2, ¿vale? Y repitiendo pues, este patrón dos veces. Entonces son al final 14 capas aquí en ese sistema interferencial. Aquí vemos que tenemos una mejora bastante significativa, llegamos a una transmitancia del orden del 95%, pero sigue siendo posible mejorarlo. Aquí destacar que los substratos están tratados en las dos caras, ¿vale? Que aquí he puesto un dibujo solo para una cara, pero hay que pensar que también la cara de abajo está tratada con el recubrimiento. Ahora pues vamos a pasar a un tratamiento a gran índice con dos capas. Entonces, en ese caso, como tenemos un más alto índice de refracción aquí, pues hicimos una deposición de TiO2 y de SiO2 con el método OAD, entonces ese tipo de capa que obtenemos allí. Y aquí podemos ver que siguiendo este diseño, pues podemos obtener un incremento de casi 2% de transmisión con respecto al tratamiento interferencial. Por lo tanto, pues podemos concluir que un tratamiento simple bicapa de SiO2 y de TiO2 preparado por OAD, pues permite obtener alta transmitencia y una transmitencia de banda ancha, ¿vale? Con una transmitencia del orden de 97%. Cabe destacar aquí que se hizo prueba para diferentes tipos de columna, no solo las columnas inclinadas como tenemos aquí, pero también para la columna normal circular, las columnas anisotropa y también la columna en forma de hélices. Y así cabe destacar que realmente la anisotropía juega un papel no tiene mucha influencia. Vale.
Entonces llegamos a este y podemos decir, ¿podemos seguir mejorando este sistema? Pues sí, porque podemos comprobar que este sistema, como el interferencial también, pues tienen una omnidireccionalidad limitada. Aquí lo que os presento son medidas de la transmitancia media entre 400 y 1800 nanómetros para diferentes ángulos de incidencia con respecto al substrato. Entonces vemos que para todos los casos aquí que tenemos, pues vemos que a partir de 40 o 50 grados de incidencia, vemos una bajada bastante significativa de la transmisión. Entonces, por lo tanto, podemos decir que tiene una unidireccionalidad bastante limitada. Entonces, la idea siguiente era pues ver cómo podemos ir hacia la omnidireccionalidad y por esto pues se propuso un diseño, partiendo del diseño inicial, pues se propuso un diseño un poquito más complejo con 5 capas, ¿vale? Dos capas de TiO2 y 3 de SiO2 y que presenta un gradiente de índice un poquito más fino, ¿no? Y aquí sí, el diseño no prevé una mejora bastante significativa de la transmitancia, pero también de la omnidireccionalidad. Entonces, ahora la idea es qué pasa experimentalmente. Entonces, intentamos reproducir este tipo de diseño y efectivamente, pues, conseguimos obtener un diseño que es un sistema real que es bastante cercano al diseño. Y en ese caso, pues vemos que tenemos una transmitancia que se mantiene bastante constante y elevada hasta un ángulo de más o menos 70 grados, ¿no? Entonces, aquí sí conseguimos obtener un sistema de alta transmitencia de banda ancha y omnidireccional. Aquí os presento el sistema, ¿vale? Entonces, el sistema, pues es el siguiente. Aquí se sacó los índices de perfil de porosidad mediante, índice de refracción mediante elipsometría. Y aquí pues se hizo también, estamos ahora trabajando en investigar con más detalle esa capa utilizando pues, la tomografía de electrones. Aquí se ve un video de una reconstrucción que estamos haciendo y la idea final pues sería extraer los gradientes de porosidad de estos sistemas, el gradiente real, y también proceder también a simulaciones por elementos finitos para intentar simular las propiedades ópticas, ¿vale? Y compararla con la propiedades ópticas reales que tenemos. Entonces, esto era el primer desarrollo, el primer sistema desarrollado. Y teniendo en cuenta pues, los conocimientos adquiridos sobre la técnica OAD, pues lo que se planteó también es intentar aprovechar la anisotropía que permite proporcionar la técnica OAD para diseñar nuevos sistemas, nuevas funciones ópticas basadas en tecnología de thin film, que son, en particular pensamos en los filtros polarimétricos. Entonces, y en particular se pretende pues integrar estos filtros polarimétricos en matrices de píxel de tamaño micrométrico, ¿vale? Y entonces vemos que en esos píxeles pues tenemos varios filtros polarimétricos lineales, ¿vale? Con diferentes orientaciones, con la idea pues de filtrar solamente la componente, en cada uno de ellos, pues filtrar la componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia. Es decir, lo que se pretende es filtrar la componente S y bloquear la componente P. Entonces, eso tiene mucha aplicación, en particular para la imagen en tiempo real, imagen polimétrica en tiempo real, para, por ejemplo, detectar objetos en condición de baja visibilidad o detectar también objetos camuflados, como se ve, por ejemplo, en estos ejemplos. Y eso tiene muchas aplicaciones a nivel de transporte, de nivel médico, la defensa, la seguridad, entre otros. ¿Cómo se pueden diseñar estos filtros con la tecnología de thin films? Pues de la forma siguiente, pues podemos considerar un substrato de vidrio, ¿vale? Por ejemplo, cogemos un substrato de vidrio de bajo índice, de índice 1,5, y podemos ver cómo podemos bloquear esta luz que al principio no está polarizada, a ver cómo la podemos polarizar. Entonces, para esto, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la polarización S sea transmitida, mientras que la polarización P sea reflejada para evitar su paso.
Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos combinar dos funciones ópticas en un diseño óptico único. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue proponiendo primero una función antirreflectante, ¿vale? Entonces lo que se pretende es depositar un recubrimiento con un índice de refracción intermedio entre el índice de refracción del substrato y del aire, ¿vale? Y entonces eso sería para transmitir la polarización S, y para reflejar la polarización P, pues añadirle una función espejo siguiendo este patrón. Entonces esta función espejo pues es una alternancia de capa de alto y bajo índice de refracción que vamos depositando de forma alterna. Y aquí en ese nuevo diseño pues podemos ver la aparición de una bicapa que se repite varias veces. Esta bicapa pues tiene la característica siguiente, es que la primera bicapa tiene un índice en una dirección del plano superior a una dirección perpendicular, y la siguiente capa pues tiene su más alto índice de refracción tiene que ser igual a este índice de refracción, y su más bajo índice de refracción tiene que ser inferior aquí. Entonces, lo que necesitamos aquí, básicamente, es cumplir este requisito, y para esto necesitamos materiales birrefractante o capa birrefractante anisotropa. Entonces, claro, viendo los índices que estamos persiguiendo aquí, pues básicamente sería utilizando el TiO2, que se ajusta bien a los índices de refracción que necesitamos. ¿Cómo podemos obtener capas muy anisotropas? Pues utilizando la nanoestructura de tipo ANC, la estructura anisotropa normal anisotropa, que son ideal para ese tipo de estructura. Entonces se ve aquí una reconstrucción en tomografía. Pues ¿por qué interesante? Pues porque en una dirección tenemos un índice de refracción que es más pequeño que en la otra dirección. Y esto pues da lugar a una birrefragencia alta, ¿vale? Del orden de 0,14 en ese caso. Y además se puede tunear con el ángulo de deposición. Y también vemos que el ángulo de los índices de refracción en las dos direcciones, entonces la dirección Y y X, también se puede tunear con el ángulo de deposición. Y podemos observar a partir de esa gráfica aquí que podemos como satisfacer la necesidad del diseño, que es lo siguiente. Pues aquí tenemos, por ejemplo, una capa con un índice a lo largo de Y que es superior a lo largo de X, y aquí tenemos una capa con más bajo índice de refracción. Y vemos que aquí hay una cierta coincidencia, ¿vale? Que permite cumplir este requisito. Entonces, la estrategia para depositar este tipo de capa pues, sería realizar recubrimiento ANC intercruzado con una capa depositada a bajo ángulo de deposición, a 65 grados, por ejemplo, y después depositarle encima una capa a más alto ángulo de deposición, 70 grados, por ejemplo, pero de forma intercruzada. Entonces, aquí uno de los ejemplos, voy a intentar ir rápido, ¿vale? Termino con este ejemplo. Pues, experimentalmente, pues, pudimos hacer ese tipo de sistema con 10 bicapas, ¿vale? Para realizar un filtro polarimétrico lineal a la longitud de onda de 1018 nanómetros. Entonces, vemos que aquí son resultados prometedores, pero estamos todavía al inicio, ¿no? Claro, porque son prometedores, porque claro, necesitaríamos mejorar la transmisión de la polarización de la curva aquí, y necesitamos eso, bajar esta curva negra y subir esta curva roja. Entonces, ¿cómo se puede optimizar esto? Pues, o bien incrementando el número de bicapa. Entonces, claro, podemos llegar si hacemos una simulación, pues podemos ver que podemos obtener un sistema mucho más eficiente, pero con 30 bicapas, por ejemplo, pero es un método complejo bastante largo. Entonces, una posibilidad pues, sería, para evitar incrementar el número de bicapas y incrementar la complejidad del sistema, pues sería, en su lugar, hacer tratamiento térmico para intentar mejorar la birreflejancia. O sea, esto está en proceso, solamente ver que esto sí parece que va en ese sentido, porque aquí sería una capa de TiO2 que fueron depositadas a varios ángulos, y somos capaces de ver que después de un tratamiento térmico a 400 grados centígrados, pues hay una mejora bastante significativa de la birreflejancia. Entonces, ahora, pues el paso siguiente sería ver cómo integrarlo en nuestro sistema multicapa. Entonces, yo estoy llegando a la conclusión, espero que no haya sido muy largo,
Pero eso, solamente para concluir, pues podemos ver que eso, que la deposición por ángulo oblicuo mediante esta cámara de deposición que se ha desarrollado por Safran y Peprin, el Instituto Peprin, pues ha permitido obtener diferentes tipos de arquitectura con una posibilidad de tunear la propiedad óptica. ¿Vale? Entonces eso se ha podido ver y hasta el desarrollo de diferentes sistemas, sistemas de alto rendimiento, de antirreflectante de alto rendimiento, basados en sistemas de gradiente de índice y también para desarrollar nuevas funciones basadas en la anisotropía como los filtros polarimétricos. Y ahora pues el próximo reto pues sería intentar no solo tener un buen rendimiento, pero también mantener esta eficiencia optimal en condiciones reales de uso. Por ejemplo, si estamos en condiciones húmedas, por ejemplo, con presencia de niebla o de lluvia, o también presencia de suciedad que se puede depositar a la superficie del sistema, pues eso hay que intentar evitarlo o limitarlo. Entonces, esto ahora estamos buscando ir, intentando ir con ese sistema hasta la multifuncionalidad, es decir, desarrollar nuevas funciones como de autolimpieza, de control de mojado, para pues, intentar tener ese tipo de multifuncionalidad. Y termino la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por también el soporte económico, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Bertrand, por esta presentación tan interesante. Gracias. Y ahora tenemos tiempo, 5 o 10 minutos máximo de preguntas para todos aquellos que deseen hacerla. Ya sabéis que lo que tenéis que hacer es levantar la mano y entonces pues os voy dando, digamos, paso. Así que si hay alguien, no sé si ahora mismo no veo ninguna mano levantada. También se pueden hacer preguntas por el chat, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Alberto Palmero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Eh, pasa? en primer lugar, Bertrand, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido excelente, me ha gustado mucho. Y Gracias. tenía que hacerte una pregunta sobre un aspecto muy específico de las multicapas que has mencionado antes, de óxido de silicio, óxido de titanio, ¿no? Porque nuestra experiencia es que cuando haces estructuras multicapas, sobre todo con estructuras nanocolumnares, no es muy sencillo, porque no es lo mismo crecer estructuras nanocolumnares en un sustrato ultraplano, en un sustrato que ya tiene una gran rugosidad inicial, como puede ser la superficie de otra estructura nanocolumnar. Por lo cual, al cabo de varias multicapas, sobre todo con espesores de 100, 200 nanómetros, la estructura puede completamente romperse y la periodicidad de la multicapa verse comprometida. Te quería preguntar si os habíais visto ese problema y cómo lo habéis solventado. Vale, entonces, efectivamente, es un problema típico, claro, que si crece una estructura, una nanoestructura sobre una nanoestructura previa, pues claro, hay un efecto, claro, hay un efecto, no es como depositar una capa lisa. Entonces, por ejemplo, básicamente, aquí lo que podemos ver, que por ejemplo, aquí tenemos nuestro diseño, ¿vale? Con 5 capas, y vemos que hay una cierta diferencia, ¿no? Entonces, este tipo de la diferencia con el diseño y la capa realizada efectivamente, pues vemos una cierta diferencia que seguramente, claro, como nosotros nos basa más en propiedad óptica de capa únicas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, aquí puede ocurrir que nos estamos desviando del diseño ideal por ese motivo. Entonces, una forma de evaluarlo, eso lo he dicho antes, en lo que estamos haciendo ahora, es con la tomografía, porque la tomografía, justamente podemos tener acceso a la morfología real de nuestra multicapa, ¿no? Y entonces, claro, aquí podemos proceder, eso es un poco lo que tenemos previsto a medio plazo, ¿no? Es, pues, después hacer simulaciones FDTD, ¿no? Simulaciones FDTD, por ejemplo, se llama FDTD, por elementos finitos, finite, finite domain, time domain simulation, ¿no? Entonces, lo que básicamente puede hacer es hacer una propagación de tu luz y ver cómo se propaga. Entonces, aquí pensamos que podemos tener informaciones de lo que pasa al intercambio. Pero digo que más allá de esto, digo que estamos un poco viendo un poco lo que pasa
eso es un poquito el reto que tenemos, ¿no? Ahora, ver un poco cómo puede afectar esto, ¿no? Cómo puede afectar esas diferentes intercaras, ¿no? Vale, vale. Y una segunda pregunta, si tengo tiempo, es el problema de la humedad, porque normalmente cuando uno tiene unas capas tan porosas, uno suele tener condensación de humedad en el interior de los poros y que te puede cambiar las propiedades ópticas, ¿no? Nosotros normalmente cuando hemos trabajado con capas ópticas que son porosas, lo que intentábamos al final era ponerle un cap layer, ponerle arriba una capa compacta. Normalmente tenemos que crecer las asistidas por iones para que realmente quede completamente ocluido los poros Y de como la... muy densa, muy compacta, muy densa. Exactamente, exactamente. ¿Encontráis ustedes algún problema o algún tipo de incidencia con la humedad en vuestras capas? Entonces, os te lo voy a contar en la parte, claro, porque es los sistemas antirreflectantes que estamos haciendo, lo hicimos también en el infrarrojo. Y en el infrarrojo, justamente vimos este tipo de problema, porque hay bandas de absorción debido al agua que aparecen, entonces vemos que la transmisión pues disminuye porque hay absorción debido al agua. Y esto pues lo hemos visto justamente en ese tipo de sistema, pero para el rango de infrarrojo. Entonces era un sistema bicapa de germanio poroso y encima lo que hicimos es depositar una capa densa de fluoruro de magnesio, ¿vale? Entonces, claro, la idea de la capa densa encima era intentar limitar la acumulación de agua, pero sin embargo seguía apareciendo, ¿vale? Que no, entonces, mi duda es si, yo no sé si el agua también puede penetrar por los laterales, eso es la duda que tengo yo, Claro, claro. porque realmente si lo sellamos por arriba, pero que por la parte externa está abierto, pues el agua va a entrar de alguna forma, ¿no? Hay que encapsularlo de alguna Claro, habría manera. que hacer un sellado más completo, ¿no? Claro. Pero entonces eso lo vimos, pero más en la parte infrarrojo, ¿no? Que no lo he presentado hoy porque no tenía tiempo, pero que se vio ahí, ¿no? En este rango. Muchas gracias. Vale, hay alguna pregunta en el chat y Ramón también quiere hacer una pregunta. Entonces voy a hacer brevemente las preguntas en el chat y ya luego dejamos a Ramón y yo me temo que ya aquí habrá que parar la sesión de preguntas. Las preguntas en el chat son dos, una de Franco Rigato que pregunta algo muy concreto, los crecimientos, las velocidades de crecimiento típicas mediante esta tecnología. Entonces, si le puedes dar una indicación rápida, pues Por lo que me recuerdo, creo que depositamos, por ejemplo, el TiO2, a ver si lo tengo en un valor, creo que era del orden de... no le quiero dar una información que no sea la buena. Creo que era 2 Armstrong por segundo, no será, ¿no? 2 Armstrong ah, bueno, si no te importa, se lo comento a Franco directamente porque no quiero, de acuerdo, sí, ¿vale? Porque puedes no lo tengo ya en la convenir. cabeza, perdona, De acuerdo, pues ¿vale? luego te pones en contacto con Franco. Y Vale, luego, Joan Esteve pregunta sobre la estabilidad mecánica de estas capas texturizadas. vale. Entonces, eso es otro problema un poquito conocido, ¿no? Esa capa, como son bastante, claro, debido a la porosidad, pues efectivamente, por ejemplo, la capa, sobre todo la capa muy porosa, con un ángulo de posición muy grande, pues sí, se ve que se puede como degradar de forma fácil a nivel mecánico. Entonces, estamos ahora bueno, con mi colega en Francia, ¿no? Que tenemos ahí, tienen ellos un proyecto que se centran en pues, intentar optimizar el apilamiento para intentar maximizar la propiedad mecánica, es decir, que en lugar de depositar, por ejemplo, columnas todas inclinadas en el mismo sentido, pues hacer intercruzar, por ejemplo, diferentes tipos de morfología para tratar de mejorar ese aspecto. Pero es verdad que ese aspecto, eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Para que sea mecánicamente más fiable, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, y ya Ramón, por favor, que sea rapidito. Muy breve. Simplemente dar las gracias a Bertrán
por haber acudido al rescate de esta charla en tan poco tiempo. Y mi pregunta es, sobre todo viendo la cámara que se ha diseñado en Poitiers y que comentabas que tiene un origen, digamos, industrial, ¿vale? Es que es una de las preguntas que siempre me hago con el tema del ángulo oblicuo, que me parece súper interesante la técnica, pero ¿cómo se podría eso escalar a nivel industrial o a nivel de fabricación en una planta? Para hacer este tipo de estructuras en muestras grandes, por ejemplo. Claro, tú dices, claro, porque aquí es verdad que esa cámara permite después estar hasta 3 pulgadas, ¿no? Que es bastante grande, pero claro, a nivel industrial todavía un paso, ¿no? Pues una buena pregunta. La verdad que no sé si sería capaz de contestarte. ¿Cómo controlar ese ángulo en toda la muestra? Claro. Que sea el mismo ángulo rasante, digamos. No sé, también con colimadores a lo mejor, no sé si ese tipo de cosas podría. Pero no, la verdad que no te podría decir. Eso le tendría que preguntar a Cyril, ¿no? Que él está más metido en la parte de la empresa. A ver, preguntarle cómo lo tiene pensado, pero yo ahora mismo no te podría, no sé si alguien tiene una sugerencia, ¿no? Pero yo más allá de esta escala, la verdad que no te lo podría, no sé, no tendría una respuesta así clara, ¿sabes? Que, Vale. No, ningún problema. Era no sé si te ha ocurrido algo. Una curiosidad, como estás viendo. Vale, Muchísimas pues, gracias, Bertrand. lo hablaremos en el café, si no. Venga, Bueno, exactamente. sí. Esto pasa un proyecto. Bueno, yo me temo que ya tenemos que parar porque tenemos que mantener un poco de disciplina en las exposiciones. Y entonces, muchas gracias, Bertrand, por la exposición. Y Muchas vamos gracias. a pasar a la segunda sesión, a la segunda conferencia de hoy, que la va a impartir el doctor Franco Rigato. Siempre en las exposiciones CITES tratamos de equilibrar una exposición más académica con una exposición más industrial, y en este caso la orientación es más industrial. Simplemente una breve presentación de nuestro orador. Franco estudió en la Universidad de Padua, en Italia, y luego se trasladó a Barcelona, donde hizo su tesis doctoral en el año 2010 en la Universidad Autónoma. Desde el 2011 se incorporó a la empresa, a la antigua Indo, y ahora pues trabaja y es, bueno, tiene un puesto de mucha responsabilidad en la I+D de Horizon Optical. Su interés y su campo de estudio en esta etapa es fundamentalmente las propiedades ópticas de materiales con aplicaciones directas como lentes, y hoy nos va a hablar sobre el desarrollo de recubrimientos para dar una funcionalidad adicional a las lentes ópticas, oftálmicas. Y nada más, pues muchas gracias y bueno, pues cuando quieras. Pues muchas gracias. Estoy ya compartiendo pantalla, supongo. Sí, ya sí, ya viendo, sí. Muchas gracias por la presentación y gracias a vosotros por la invitación a esta audiencia, digamos, que es la primera vez que me encuentro en este en este encuentro. Y entonces mi charla es más desde el punto de vista industrial y estará articulada, digamos, de esta forma. Primero, me gustaba introducirme un poco, siendo yo nuevo un poco en este círculo. Ya como mencionaste, tuve mi grado universitario en la Universidad de Padua en Italia en 2004. Por cierto, ha sido una grata sorpresa ver hoy que está mi tutor del proyecto adicional de carrera entre la audiencia. Después hice el doctorado aquí en la Universidad Autónoma, en el Instituto de Ciencias y Materiales de Barcelona, siempre trabajando en capas delgadas. Y después pasé a trabajar para Indo, un fabricante de lentes con mucha historia aquí en España, y ahora estoy en Horizon Optical, que tendré manera de describir brevemente después. Entonces, en mi charla voy primero a introducir un poco la compañía donde estoy, después voy a dar un poco las bases de la estructura y nanoestructura de una lente oftálmica, y después hablar en particular de los tratamientos antirreflejantes. Ya hemos hablado largo y tendido
durante esta charla y ha sido muy interesante. Yo voy a hablar más un poco desde el punto de vista aplicativo y productivo, y después hablaré un poco de la caracterización de estos tipos de estructuras y de lentes para su uso en el mercado final, y de nuestra especialidad, que son los antirreflejantes en el campo de infrarrojo, que es un campo donde hemos tenido bastante desarrollo y tenemos patentes activas. Entonces, en primer lugar, hablo un poco de mi empresa, Horizons Optical. Es una empresa muy joven, en la que nació en el 2017, y nuestra propuesta es proveer de innovación a los fabricantes de lentes oftálmicas que hay alrededor del mundo, digamos. Y empezamos muy poca gente, digamos, desde un spin-off de Indo, y ahora hemos llegado, después de 7 años, a ser 45 personas. Somos principalmente diseñadores de lentes progresivas, y tenemos 8 millones de lentes que se fabrican anualmente con nuestra tecnología. Estamos trabajando con 170 fábricas alrededor de todo el mundo, con nuestro mercado posicionado mayoritariamente en Estados Unidos y en Europa. Tenemos una segunda sede, nuestra sede es aquí en Sant Cugat, en la provincia de Barcelona, pero tenemos una segunda sede desde hace un par de años en Dallas. Y tenemos agentes de soporte también en Brasil y Colombia. Y tenemos un proyecto particularmente innovador, que es el diseño de una lente progresiva basado en el resultado de un test en realidad virtual, y por lo cual hemos distribuido ya alrededor de 1.200 cascos de realidad virtual en las ópticas de prácticamente todo el mundo. Pero de lo que vengo a hablar aquí es de nuestra Business Unit, que es de la producción y el desarrollo de coatings para la industria oftálmica, por lo cual nosotros distribuimos el know-how. Para hacer un poco de introducción, esta es la estructura en general que tiene hoy en día una lente oftálmica, una lente de las que todo el mundo llevamos en nuestra cara cuando llevamos gafas, digamos. Siempre es un poco una sorpresa ver cómo un objeto que aparentemente tiene un aspecto muy parecido a lo que tenía hace 300 o 400 años, pero en realidad tiene una nanoestructura, una microestructura, una nanoestructura, que lo hacen un objeto de una tecnología muy puntera y del siglo XXI. Empezando por el sustrato, que es la lente en sí, que hoy en día son prácticamente todos poliméricos, y como describiré después, y suele incluir capas polarizantes, en el caso de lentes solares polarizantes, que ya están embebidas, son láminas que ya vienen embebidas en el sustrato. Después suelen incluir los tintes, en caso de lentes solares. Son tintes que se dan por imbibición también en baños calientes. Después siempre hay una capa endurecedora que aumenta la resistencia de los polímeros al rayado y a la abrasión. Y son lacas que luego describiré un poquito mejor. Luego viene el sistema que más nos interesa en nuestra charla de hoy, que es el antirreflejante, que puede incluir en su stack también capas antiestáticas, que son dadas por óxidos transparentes, que en la mayor parte de casos es indium tin oxide. Y después está el recubrimiento hidrofóbico, que también se da como final del proceso de evaporación. Entonces, voy a centrarme particularmente en esto, que es el know-how que nosotros ofrecemos y desde el cual ofrecemos el desarrollo, digamos, la parte del antirreflejante multicapa. Entonces, un antirreflejante, ya se ha hablado mucho en esta charla de esto, pero para hacer un poco el resumen, es una estructura que funciona de esta manera. Si queremos rebajar la cantidad de luz que se refleja de una superficie, podemos actuar en el más simple de los sistemas con una capa que tenga un índice intermedio entre el aire y el sustrato,
y podemos jugar con el índice y el grosor de esta capa para que las ondas reflejadas desde la superficie y desde la interfaz con el sustrato estén en antifase y por lo tanto se anulen y toda la energía se acabe transmitiendo a través del sustrato. Este sistema, digamos, se puede ajustar simplemente porque al contrario de un antirreflejante sea un espejo, o sea que las ondas reflejadas sean en fase y se sumen. Y también estos dos efectos se pueden obtener alternativamente cambiando el índice de incidencia, no, cambiando el ángulo de incidencia de la luz sobre el sustrato. Digamos, con esto jugaríamos con el percurso de la luz dentro de la capa y por lo tanto tendríamos una interferencia diferente a la salida, o también cambiando la longitud de onda. Por lo tanto, un buen antirreflejante tiene que cubrir un rango elevado de ángulos de incidencia y un rango elevado de longitudes de onda. Esto no es posible obtenerlo simplemente con una monocapa, sino que necesitamos recurrir a la solución de las multicapas. Entonces, ¿de dónde vienen las multicapas? La versión romántica que me gusta contar normalmente es que hemos sacado la inspiración desde las alas nanoestructuradas que tienen ciertos insectos para dar colores iridescentes en la naturaleza. La versión un poco más técnica es que un señor llamado Isaac Newton, que seguramente os sonará a muchos, observó estos patrones de interferencias digamos, cuando había, en su momento no hablaba de recubrimientos, pero interfaces de diferentes índices, en su momento tampoco hablaba de índice, pero interfaces de diferentes materiales transparentes en contacto, digamos, se formaban patrones de colores que más o menos tenían esta forma y que son muy presentes en la industria oftálmica al día de hoy, y son más bien vistos como un problema que como una oportunidad. Entonces tuvimos que esperar alrededor de 200 años antes de que se presentara el principio de interferencia de la luz para explicar este tipo de patrones y de comportamiento. Después se presentó por parte de Thomas Young, después por parte de Fresnel la teoría de difracción y por parte de Fraunhofer la descripción del primer antirreflejante accidental que se produjo en 1817 y fue una oxidación superficial de un vidrio que provocó un índice de refracción diferente superficial y por lo tanto un antirreflejante como lo conocemos ahora. Y esta descripción del fenómeno observado se obtuvo varios años después, a finales de 1800. Llegamos ya al siglo XX, donde ya se empieza a hablar de la posibilidad de construir antirreflejantes. La primera versión que se llegó a fabricar fue en las industrias Zeiss, y el primer antirreflejante que se fabricó con crecimiento en vacío, así como los conocemos ahora, fue en 1935. Esto fue un secreto militar hasta la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto esto le impidió ser el primer antirreflejante comercial que se desarrolló. Este título, digamos, le tocó a cambio a Catherine Burr-Blodgett, trabajando por General Electric, que fabricó por métodos químicos el primer antirreflejante comercial en 1936. Tuvo el honor de ser el primer antirreflejante comercial y también de que los primeros prototipos de sus films fueron utilizados en las lentes que grabaron una película que entró en la historia del cine. Por lo tanto, esto fue un reconocimiento, digamos, que quedó para los siglos futuros. Tuvo también otro reconocimiento muy importante, que fue una sala de reuniones en nuestra empresa de 4 plazas, y seguramente esto también le hubiera hecho mucha ilusión si hubiera llegado a conocerlo, y sobre todo le hubiera hecho más ilusión saber que hubiéramos acertado con el número de test en su apellido. Pero bueno, esto será por la próxima mudanza.
Llegamos a épocas más recientes, donde en el 1959 se presentó el primer antirreflejante para lentes minerales de vidrio, y en los años 70 ya se empezó a comercializar antirreflejante para lentes poliméricas. Entonces, un antirreflejante básico hoy en día para lente oftálmica se deposita encima de la capa endurecedora que nombraba anteriormente, y que es normalmente un material compósito compuesto por una resina cerámica de nanopartículas, normalmente son silanos, siloxanos, que se utilizan para aumentar el índice de refracción. Y encima de esta laca, como mencionaba, se deposita una estructura que normalmente tiene mínimo 4 capas intercaladas de alto índice y bajo índice. Cuando hablamos de alto índice, hablamos de un índice alrededor de un máximo superior a 1,9, y normalmente se utilizan óxidos de titanio, de circonio es el más difundido, pero se pueden encontrar soluciones también con óxidos de hafnio y niobio, soluciones industriales me refiero. Y después de bajo índice normalmente casi siempre es el óxido de silicio, aunque en las primeras fases el rey de este campo fue el difluoruro de magnesio. Con este tipo de estructura tenemos que jugar con los grosores relativos involucrados, porque se puede ver en esta gráfica de reflexión, que una estructura con el mismo número de capas y la misma secuencia de capas y solamente diferentes grosores relativos, con un grosor total más o menos parecido, puede llegar a dar soluciones muy diferentes. Aquí comparamos una solución de antirreflejante con una solución de espejo, comparado con una capa de índice 1,5 de un polímero 1,5 que se usa normalmente en lente oftálmica. Se puede ver que las estructuras son prácticamente idénticas, solamente cambian los grosores relativos, y con solamente 4 capas podemos pasar de 2 soluciones totalmente diferentes. Entonces, se puede ver cómo la aplicación de una estructura multicapa provoca que la curva de reflexión normalmente plana de una superficie no recubierta pasa a tener máximos y mínimos, o sea, pasa a tener una estructura y pasa a cambiar totalmente la intensidad de reflejo. Entonces, estos máximos y mínimos le dan un color al reflejo resultante, y este es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de productos comerciales que al final se montan en una gafa que va a ser parte de la estética del usuario final, y por lo tanto es un punto que se tiene muy en consideración. Además, si cambiamos el ángulo de incidencia, o sea, si miramos una lente oftálmica desde el costado, podemos ver cómo la curva de reflexión se desplaza normalmente hacia la izquierda en esta gráfica y hacia arriba. Por lo tanto, cambia la intensidad total de reflexión y cambia también el color de reflexión. Y esto es un aspecto que los usuarios de nuestros productos suelen tener en mucha consideración. Digamos, no estamos hablando de montar estas lentes en un sistema óptico de un laboratorio o de una cámara o de un proyector, estamos hablando de gente que se quiere ver y se quiere gustar cuando se mira con la lente puesta. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utilizamos para seleccionar los materiales que componen una multicapa? Obviamente buscamos una cierta compatibilidad química. La multicapa tiene que estar puesta en un ambiente potencialmente hostil, porque está en la cara de una persona que puede pasar de una cierta excursión térmica, puede salirse a la nieve o salirse al sol, o estar en un ambiente con aire acondicionado, con mucha humedad, puede estar cocinando. Por lo tanto, el sistema va a tener un estrés continuo. La multicapa, por lo tanto, tiene que tener una cierta compatibilidad química entre los materiales, tiene que tener un estrés interno limitado,
El grosor total no puede ser exagerado porque si no la multicapa tendería a pelarse, digamos, de la lente. Y el número de capas también, porque sabemos que cuanto más interfaces, más problemas va a dar a la hora de mantenerse adherida y de resistir mecánicamente. Entonces, la técnica que actualmente es la más difundida para construir este tipo de sistema en la industria oftálmica es el Electron Beam Evaporation. Todas las máquinas de evaporación tienen esta estructura que es bastante típica. Tenemos un sistema de vacío, típico de las técnicas de deposición de fase vapor, donde un cañón de electrones calienta los crisoles de materiales que están montados en un carrusel, digamos, rotatorio, y el cambio de materiales se actúa rotando este carrusel, digamos. Por lo tanto, se calientan ya los materiales normalmente en su estado de oxidación final, o sea, el óxido de silicio o el óxido de circonio. Hay excepciones donde, por ejemplo, el óxido de titanio necesita un ambiente un poco más rico en oxígeno para llegar a la estequiometría completa, por lo tanto también hay la posibilidad de introducir un gas reactivo. Las lentes están montadas en una calota, en una cúpula en rotación para garantizar la homogeneidad en constante rotación. Normalmente estas calotas pueden contener de un mínimo de 40 lentes a un máximo que yo he visto de 200. Y hay una máscara que hace sombra sobre las lentes para garantizar la uniformidad del coating a lo largo de todas las filas de esta escalota. Y hay la posibilidad de usar un cañón de iones para asistir la deposición. Y esto se utiliza sea en las fases previas de la deposición para activar químicamente la superficie y favorecer la adherencia, pero también se utiliza en asistencia durante la deposición para aumentar el grado de compactación de estas capas en crecimiento. Entonces, sí, prácticamente hay pocos fabricantes ya muy establecidos en el mundo. Yo diría que hay unos 4 o 5 que cubren todo el mercado y prácticamente todos tienen todas las máquinas tienen una estructura como la que acabo de describir. Hay un sistema con una microbilanza de cuarzo para regular el crecimiento de las capas con precisión nanométrica, digamos que es la necesaria para las capas interferenciales. Y para completar un poco el argumento, tengo que mencionar también que existe la alternativa de utilizar magnetron sputtering. Entonces, el magnetron sputtering se utiliza porque se pueden acercar mucho las lentes al target del magnetron para obtener una uniformidad muy elevada encima de las lentes, digamos, encima de la superficie de las lentes. Entonces, el hecho de mantener esta cercanía con el target nos permite hacer cámaras de evaporación muy pequeñas y, por lo tanto, obtener tiempos de vacío muy cortos. El sputtering se utiliza normalmente porque en contra de un proceso de unos 30-40 minutos por cara con Electron Beam Evaporation, aquí estaríamos hablando de unos 10 minutos máximo por cara. La secuencia de capas se utiliza utilizando un mismo target, normalmente de silicio, que se va, digamos, dopando con la introducción de oxígeno o nitrógeno en cámara alternativamente para crear secuencias de óxido de silicio y nitruro de silicio, que serían el alto índice y el bajo índice. La desventaja de esta técnica sería más los lotes pequeños y además la calidad mecánica final de las capas, digamos que todavía no llega a tener la consistencia y la resistencia mecánica de las capas depositadas por Electron Beam Evaporation. Mencionaría ahora brevemente las técnicas que se utilizan para depositar la laca. Fundamentalmente todas las lacas se depositan por soil gel, normalmente por la técnica de deep coating,
en un baño, digamos, donde, como es usual, la velocidad de extracción determina el grosor de la laca depositada, y normalmente estamos hablando de alrededor de 2-3 micras de laca por cada superficie de la lente. Me gustaría recordar que las lacas se hacen necesarias una vez que el mercado pasa de las lentes minerales a las lentes poliméricas, porque las lentes poliméricas presentan las dos grandes ventajas de ser mucho más ligeras y de ser infrangibles, pero a cambio se rayan mucho más fácilmente que las lentes minerales. Por lo tanto, una laca equilibra un poquito esta situación. Todas las lacas depositadas por dipping se curan térmicamente. La alternativa sería la deposición por spinning, que también se está utilizando. No está presentando al momento la calidad final equivalente al dipping, pero permite una mayor versatilidad porque las lacas se curan por ultravioleta y por lo tanto el curado es mucho más rápido. Se pueden depositar separadamente las dos caras de la lente, por lo tanto puedes comprar una pieza semiterminada que ya lleve la laca en una cara y tienes que lacar solamente la otra. Y podrías añadir componentes a la laca como tintes o filtros de ultravioleta, digamos, que al cambio con dipping no está tan desarrollado. Una vez crecido el antirreflejante, lo caracterizamos normalmente ópticamente, como ya se ha hablado, medimos curva de reflexión o transmitancia y tenemos la posibilidad de medir directamente sobre lentes terminadas a través de espectrómetros de fibra óptica, digamos, sobre superficies curvas, que es importante ir a monitorizar la producción real de un fabricante. Y después tenemos la parte de caracterización mecánica, que es igual de importante, digamos, para nuestros clientes, porque una reclamación por caída de tratamiento puede provocar una devolución en garantía, que es dinero perdido para el fabricante. Entonces, hay técnicas de, digamos, caracterización, digamos, más de uso común en los laboratorios, que están ya estandarizados. La más frecuente es una que se llama Thermal Shock Test, que consiste en rayar con una malla con un cúter de rayado, digamos, con un patrón de malla sobre la lente, y después sumergirla en baños alternos de agua hirviendo y agua a temperatura ambiente para darle un choque térmico con cambio repetido de un baño a otro, y ver al final de la prueba, digamos, cubrir con un celo de determinada adherencia, digamos, descrito por una normativa, esta malla, y dar un strap para ver qué parte, al microscopio, qué parte de la capa se ha quitado. Digamos, es un test bastante exigente para este tipo de tratamientos y es un test de referencia. Después medimos también la resistencia a rayado, y las técnicas más frecuentes son rayar en una bandeja oscilante con piedras de tamaño establecidos y de composición establecida la lente, y ver cuánto más se ha rayado en comparación con una referencia, y la cantidad de rayado lo medimos a través de la medida del haze, o sea, cuánto se dispersa la luz pasando a través de los defectos generados en la superficie. Otra técnica alternativa es rayar a través de una lana de vidrio, de un steel wool, con un micraje predeterminado y de monouso, digamos, y también comparar con una referencia. Concluyo mi parte hablando brevemente un poco de nuestro coatings estrella, que es un coating desarrollado internamente y que ha sido patentado, que es un filtro interferencial para luz infrarroja. Hemos escuchado antes la descripción de
antirreflejantes para infrarrojo, aquí hablo por el contrario de un filtro. ¿Y por qué queremos filtrar luz infrarroja? Digamos, en base a estudios bibliográficos determinamos que había diferentes razones por las cuales esto sería beneficioso. Una es una razón de salud, digamos que se han asociado el desarrollo temprano de cataratas con la exposición prolongada a la luz infrarroja. Una razón de confort, la luz infrarroja está asociada a fuentes de calor y por lo tanto a la evaporación de la lágrima, y razones de belleza, que es la luz infrarroja está asociada a la formación de la arruga profunda en el contorno de ojo. La luz infrarroja forma energéticamente, digamos, la parte más abundante de radiación que el Sol proyecta a nuestra superficie terrestre. Por lo tanto, había razón suficiente para desarrollar un tratamiento con estas características. La solución que encontramos es un tratamiento interferencial con la estructura que he descrito anteriormente. Hemos podido jugar con más de un componente, más de 2 componentes, digamos. No nos hemos limitado a los 2 de un antirreflectante tradicional. Y hemos encontrado una solución a través de simulaciones con software, digamos, programados en la casa, que nos ha permitido cumplir con todos los requisitos que nombraba antes, o sea, con adherencia, estabilidad, limitado número de capas, limitado grosor final, y hemos llegado a tener un filtrado del infrarrojo A, del infrarrojo cercano, de un 60% cuando el tratamiento se deposita en las 2 caras. Hemos obtenido colores a alto y bajo ángulo que sean estéticamente aceptables para un usuario, y entonces hemos podido, aquí se puede notar cuál es el grado de filtrado que hemos llegado a alcanzar respecto a una lente sin antirreflejante o a un antirreflejante tradicional, y hemos conseguido patentar esto, y por lo tanto este tipo de producto ya se está consumiendo. Prácticamente lo hemos conseguido venderlo en todo el mundo, empezando por España, por Turquía, recientemente en Brasil, Colombia. Y con esto concluyo mi charla y os agradezco vuestra atención y estoy disponible para cualquier pregunta y explicaciones. Pues muchas gracias, Franco, por esta presentación tan interesante sobre el desarrollo de lentes oftálmicas. Entonces tenemos ahora un poquito de tiempo. Hay 2 preguntas en el chat, pero las voy a ir guardando por si hay alguien que quiera levantar la mano. No veo a nadie con la mano levantada. Voy a ir entonces haciéndote las preguntas que tengo en el chat, Franco. La primera pregunta la formula Francisco Lluvero de Sevilla y dice: ¿la industria considera incluir capas coloreadas? Esto debe ser con pregunta. En la receta de multicapa interferométrica, sustituyendo a colorear sustratos, la lente, o lacas por métodos húmedos por motivos medioambientales. O sea, si incluir el colorante en la propia capa interferométrica, si eso es una alternativa. Entiendo que es esa la pregunta. Es una cosa que se ha considerado. En el pasado se ha llegado también a mantener en productivo para cuando todavía las lentes eran en mayor parte minerales. Ahora, porque fundamentalmente el tinte del mineral en masa era bastante más caro. Pero ahora es tan fácil tintar un sustrato polimérico que en realidad se va a hacer difícil encontrar alguna técnica que por razones de costes sea una buena alternativa, digamos. Los polímeros se tintan muy fácilmente en baños que contienen el pigmento, el retículo polimérico se dilata, entran los pigmentos de una manera extremadamente fácil, por lo tanto, en este momento no creo que haya la necesidad industrial de buscar una alternativa. Respecto a lacas por métodos húmedos, no tengo esta información en este momento, que se busquen
alternativas. No puedo responder en este momento, la verdad no. Yo creo que se refiere a la pregunta a si incorporar colorantes en las lacas. Creo, pero, vamos, es que... Existen, digamos, lacas que se depositan por métodos de spinning que fundamentalmente permiten un tintado posterior. Normalmente el tintado en lente se hace antes de la laca. Existen lacas que por motivos de proceso industrial se prefiere tintar posteriormente, entonces en este caso existen lacas que se tintan a posteriori. Ahora, que incluyan el pigmento ya en la laca, hemos estado en algún proyecto donde se intentó en lacas de spinning, pero era difícil trabajar digamos, llegar a un proceso que fuera totalmente libre de impurezas y por lo tanto las lacas de spinning a veces suelen incorporar partículas minúsculas que generan lo que se llaman cometas, porque la laca, cuando se encuentra esta partícula, se dispersa, digamos, y genera una cola como una cometa. Y en caso de lente transparente, estas cometas son prácticamente invisibles, pero en caso de lente tintada generaba puntos que difícilmente pasaban el control cosmético. No es una cosa que se está estudiando mucho actualmente en la industria. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat, la formula Juan Carlos, imagino que de aquí decía, pues a Carlos Sánchez, dice, curiosidad, ¿no sería más fácil controlar el espesor depositando sobre un portalentes plano, me imagino que en el Electron Beam Evaporation, en lugar de una cúpula donde el ángulo de incidencia es variable? Bueno, en realidad esta sería la diferencia de la cual estuve hablando entre el Electron Beam Evaporation y el spatter. Aquí, digamos, la cúpula tiene un ángulo variable expresamente porque la nube de vapores que se crean desde el punto donde se calienta el crisol es efectivamente cónica. Se crea una nube cónica y que se puede moldear de alguna forma con el trámite, digamos, el spot del cañón de electrones. Y por lo tanto, efectivamente, aquí la cúpula te permite una mayor uniformidad al ser, digamos, al adaptarse a la forma de los vapores emitidos. El portalentes plano se utiliza en el caso del magnetrón, pero no se podría ampliar demasiado el tamaño de este portalentes porque entonces necesitaríamos targets muy grandes y estos ya volverían la técnica mucho más cara de lo que es en este momento. Digamos, he tenido la ocasión en otra experiencia de depositar en superficies muy grandes con magneto sputtering y el coste de los targets, cuanto más se aumenta el tamaño, digamos, pasa, digamos, a niveles insostenibles industrialmente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más en la audiencia? Sí, Ramón, por favor. Bueno, muy corto porque es justo lo que acaba de decir Franco. Yo iba por esa línea, porque me ha sorprendido cuando has hablado del sputtering, diciendo que necesitabas batch cortos o batch o tamaños pequeños, cuando es verdad que lo acabas de decir ahora mismo, que hay industria, como la industria de los recubrimientos, por ejemplo, para vidrios arquitectónicos, que sí que hay ese tipo de sistemas ya para poder cubrir superficies de varios metros cuadrados. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar esto en vuestros sistemas? ¿Por un tema de economía de escala bueno, ¿por qué se puede? La gran ventaja en este momento que ofrece el sputtering en nuestra industria es la rapidez del proceso. O sea, tenemos una cámara muy pequeña y en alrededor de 2 minutos hacemos vacío, alto vacío. O sea, 2 por 10 a la menos 5 milibares, que es el vacío necesario para la evaporación. Y entonces esta es la atractiva del sputtering en el momento en nuestra industria. En una máquina alternativa de Electron Beam Evaporation se tarda de entre 10
y 15 minutos solamente en hacer el vacío y entre 5 y 7 minutos en hacer el venting. En spattering son 2 minutos de vacío, 30 segundos de venting. Si, digamos, trabajamos en aumentar el tamaño del target para poder aumentar el volumen de lentes que se pueden recubrir, entonces perdemos esta ventaja que entonces ya no lo hace atractivo, digamos, tampoco lo hace desfavorable, pero es que la técnica de Electron Beam está tan establecida, consolidada y desarrollada que el magnetron sputtering tendría que ofrecer alguna ventaja más para poder ser competitivo. Vale, porque no necesitáis tiradas tan largas, digamos, de lentes, entonces, hasta ahora. Vale. Bueno, digamos, tenemos otras soluciones para tiradas más largas, que son 200 lentes así, que de momento son muy difíciles de sustituir. Vale. Nada, muchísimas gracias. Y no sabía que eras el estudiante de Sandro Patelli. O sea, Exacto, sí, sí. ha sido una... Estaba hablando con él antes por el chat. Ha sido una coincidencia muy, muy agradable. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si queda alguna pregunta. Yo, si no hay nadie que haga, en fin, no quería intervenir para no quitarle a nadie el turno, pero si no hay nadie, ¿hay alguien que quiera? Bueno, pues entonces voy a hacer yo una pregunta y me imagino que con esto cerramos ya la sesión. Yo quiero preguntar sobre algo que has mencionado pero que no has desarrollado. Entonces, has hablado de incorporar hito en la multicapa y hay otro aspecto ya relacionado, no relacionado, pero que también querría preguntar. Has hablado de las capas hidrofóbicas que terminan y tal. Antes eran fluorcarbonos, pero los fluorcarbonos están de alguna manera con tiempo limitados en el futuro. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ambas cosas? De la incorporación de hitos en las multicapas y de los fluorcarbonos o de alternativas a los fluorcarbonos para la capa hidrofóbica. Entonces, la incorporación de hitos se hace, como bien mencionas, normalmente es suficiente una capa de 5 nanómetros depositada por, digamos, como penúltima capa del stack interferencial, son 5 nanómetros, no más, para darle propiedades ligeramente conductoras, digamos, a la multicapa y por lo tanto para darle propiedades antiestáticas. Y es curioso cómo hay maneras bastante visuales por lo cuales vender esta mejora de la lente. Tenemos, por ejemplo, baños, pequeños baños de poliespan granular, donde es muy fácil demostrar que una lente con una capa de hito no tiene una adherencia estática de estas bolitas de poliespan, mientras que lentes sin capa tiene la típica adherencia de polvo y por lo tanto al cliente le gusta ver este efecto y se puede vender muy fácilmente. La dificultad que yo veo en este caso es que el hito tiene que ser crecidos en condiciones bastante controladas, bastante más controladas respecto a los otros óxidos para mantener la propiedad conductora necesarias. O sea, el estado de oxidación, el rate de crecimiento, la asistencia con cañón de iones tienen que estar bastante bien controladas. Y por mi experiencia, esto no suele pasar alrededor del mundo. Vemos muchos fabricantes que incluyen capas de hito en sus stack que luego no conducen nada y por lo tanto son solamente un gasto, porque el hito encima se está volviendo cada vez más caro. O sea, mi idea sobre esta capa de hito es que lo veo útil y lo veo muy vendible, pero hay mucha gente que no lo hace con el cuidado que se necesitaría. Y después sobre el tema del hidrofóbico, la presencia de fluoruros, es verdad, hay poco, por lo que nos habla la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, estamos muy cercanos a una prohibición de este tipo de recubrimientos en los próximos años.
Sabemos que hay industrias que están trabajando en alternativas. Hemos recibido alguna muestra de una empresa alemana que está trabajando en alternativas y no nos han querido comentar cuáles son los componentes con los cuales están trabajando, lógicamente, con secretos industriales que hay detrás. Pero podemos confirmar que todavía están lejos de las propiedades hidrofóbicas que dan los fluoruros. Todavía creo que el desarrollo será largo. Por lo tanto, si la normativa corre más rápida, vamos a tener lentes más sucias en futuro todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta muy breve ya al final. Bueno, pues no veo ninguna, ni veo tampoco nada en el chat. Pues muchas gracias, Franco, por esta magnífica presentación. Gracias también a Bertrán y muchas gracias a todos los que habéis asistido y que estoy seguro habréis encontrado muy interesantes estas dos presentaciones. Con esto pues damos por terminada esta sesión CITES y bueno, os invitamos para la siguiente, que bueno, la anunciará Ramón cuando sea conveniente. Muchas gracias. Gracias a todos.